Buenos días para todos. A continuación les voy a hacer la breve explicación de lo que hicimos hoy en el encuentro virtual sobre el tema de la decena, el día de hoy 5 de agosto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, explicación para el grupo 103. Iniciamos entonces recordando qué es una unidad y básicamente entonces hicimos referencia a que una unidad es algo que se cuenta de a uno en uno. Es decir, como ven a la muñequita, tiene un elemento en su mano. Como también podríamos contar un animal uno por uno, entonces un león, un oso, un perro, un búho, para un total de cuatro unidades. Cada uno se cuenta de uno en uno. Y también miramos el tema de los paraguas. 3 paraguas, pero si los contamos, uno verde, uno rosado, uno azul. Una unidad. Luego hablamos de que las unidades las trabajamos hace un tiempo en estas casillas, en la casilla azul y la representábamos con una U azul. Entonces, si decíamos el número 5, pues colorearíamos 5 circulitos. O, por ejemplo, continuando con unidades, si me dan el número 2, entonces colorearía 2 unidades en la columna de las unidades. Tener en cuenta que siempre las operaciones se empiezan por esta columna. Luego entonces hablamos de las decenas, que quiere decir grupos de 10 unidades. Ya no estamos hablando de uno en uno, sino estamos hablando de hacer grupos, como los que el niño tiene aquí en la manito. En la manito él tiene un grupo de 10 bolitas o de 10 pelotas, o también el grupo de dedos que cada uno de nosotros pues tiene, 10 deditos juntando sus manitos. Y aquí les pedíamos, imaginen ustedes que son unos mangos. Es imaginar porque pues también podría pensar uno que son pececitos o que son maní. Pero en este caso vamos a pedirles que se imaginen que son mangos. Entonces, en cada bolsa hay 10 mangos. Y por eso les digo, decenas son grupos de 10. Observe por acá. 10 unidades, una decena. Entonces, en cada bolsita hay 10. Si tenemos 4 bolsitas, serán 4 decenas, es decir, 40. Si hablamos de decenas, entonces también las ubicamos también acá. Entonces, ya hablamos de las unidades, que es la primera columna, luego hablamos de las decenas. Estamos hablando de números de 2 cifras, es decir, desde el 10 hasta el 99. Entonces, si me piden el número 34, yo lo ubicaré como lo observan ahí. 3 decenas, 4 unidades. Muy bien. Luego, hablamos del número 68. Entonces, ¿cuántas unidades? Serán 6. En nuestra imaginación es referirnos a 6 bolitas o 6 unidades y 8 unidades, qué pena, o 6 en el caso de las decenas, es decir, 6 grupos. Ahí ya no es de a uno, sino son grupos. Entonces colorearíamos grupos de 6. 6 grupos, perdón. Luego hicimos unos ejercicios que si pensamos en unidades, pues aquí nos representan una cantidad y aquí las barritas nos van a representar grupos de a 10. Si contáramos, cada barrita tiene 10 cuadritos, como estos. Entonces, en unidades, siempre empiezo por las unidades. Allí me están mostrando 2. Muy bien. Y lo representamos pues de azul, teniendo en cuenta que la U para nosotros sigue siendo las unidades. Y luego hablamos de las decenas. Entonces recuerden, grupos de 10, grupos de 10. Nos dijeron 3, entonces por eso tenemos allí y les dimos como color. Muy bien. Resulta que ustedes en estos días hicieron una tareita con el número 100. Observe, el número 100 quiere decir que es un grupo de 100 unidades. Si contáramos estas bolitas, allí hay 100, pero como es tantísimo y es grande el número, lo vamos a representar así, 100 centenas. Recordemos, entonces, vamos a imaginar que en cada caja hay 10 naranjas. Entonces tengo una caja de 10, 2 cajas de 10, 3 cajas de 10, 4 cajas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Es decir, que si yo tengo 10 decenas, es lo mismo que tener 10 cajas o 10 grupos, cada una de 10 unidades. 10 unidades, 10 naranjitas. Y eso me da una centena, es decir, un grupo de 100. Esta fue la tareita que ustedes hicieron, es decir, que a partir de hoy vamos a trabajar con 3 números. 1, 2 y 3. Ya no son 2 como eran las decenas, sino que desde hoy vamos a pensar en la palabra centena y la representamos con una C, como la de casa, mayúscula. ¿De dónde viene esta C? Del número 100. Si tú ves la C, tú ya te vas a acordar que estamos hablando del número 100. Entonces, unidades, decenas y centenas. Hasta hoy habíamos trabajado solo unidades, solo decenas. Y vamos a incluir la palabra centenas. ¿Cómo lo van a recordar? Observen, una unidad es una cosita que uno puede contar. Una decena es una barra de 10, no solamente una barra, no, un grupo. Puede ser una caja, una bolsa, un grupo. En este caso yo se los estoy representando con una barrita, que si contamos hay 10 cuadritos como estos. Y viene el concepto de centena, que en esta, si ustedes contaran cuadrito por cuadrito, nos daría 100. Lo vamos a pensar de color verde. Entonces viene el ejemplo que está en su libro, en el módulo, en la página 65. Entonces en la 65 nos dice la centena, o sea, el tema de hoy. Y así nos dice, bueno, una centena se puede representar en unas barritas como estas, donde están las unidades, las decenas y las centenas, porque recuerden que estamos ahora hablando de 3 cifras. Desde el número 100 en adelante son 3 cifras de las que estamos hablando. Si hablamos de unidades es del 0 al 9. Si hablamos de decenas es del 10 al 99. Y si hablamos del centenas es desde el 100 en adelante, que es lo que vamos a empezar a trabajar desde hoy. Una unidad, cada barrita es un grupo de 10 y completico es un grupo de 100. Entonces eso está en su libro. Entonces, si ese es el número 100, hoy vamos a empezar a trabajar con sus amigos. Antes decíamos la familia de tal, ahora vamos a decir los amigos. Observen, si tú llegaste a 100, ¿qué número va después? Entonces se empiezan a mover las unidades. 101, 102, 103, como el curso en el que estamos. 104, 105, 106, 107, 108, 109. Profe, ¿y qué pasa después? Pues ya después del 9 ya se empieza a mover las decenas. El 10, 110, 111 y así en adelante. Entonces vamos a mirar. ¿Cómo nos quedaría el número 112? El número 112 nos dice que tenemos 2 unidades. Luego nos dice que tenemos una decena. Y luego nos dice que tenemos una centena. 112. 112. Miremos el número 127. Unidades, recuerden siempre con las unidades. 7 unidades, es decir, 7 colorcitos. 2 decenas, 2 grupos de 10. Una centena, un grupo de 100. Miremos el número 135. Tenemos 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 3 decenas, 3 grupos de 10. Y tenemos una centena, un grupo de 100. 135. Muy bien. Entonces, si desde hoy estamos pensando en unidades, decenas y centenas, yo por ahora se los pongo en este colorcito, después ya lo vamos a manejar muy bien. Entonces hicimos este ejercicio. ¿Cuántas unidades puedes ver acá? Y me contestaron 5. Muy bien. Ahora, ¿cuántas decenas podemos ver acá? Me dijeron 3. Y finalmente, ¿cuántas centenas? 1. El número que nos quedó
fue 135. Luego hicimos el mismo ejercicio con otras cantidades. Miremos, ¿cuántas unidades? Me dijeron 8. Muy bien. ¿Cuántas decenas? Yo aquí no veo ningún dibujo de barritas como estas. Si no hay ninguno, quiere decir que hay 0. Muy bien. ¿Y cuántas centenas? Ah, pues profe, centenas vemos una, entonces el número que está ahí es el 108. Miremos el siguiente. ¿Cuántas unidades? Unidades, entonces contamos las que están acá y las colocamos. 9. ¿Cuántas decenas? ¿Cuántos grupos de 10? Entonces me dijeron que veían 4, muy bien. ¿Y cuántas centenas? No, profe, no hay ninguno, no se ve ninguno. Como no hay ninguno, no ponemos nada. Aquí podríamos poner un 0, pero no se necesita. ¿Cuándo se necesita el 0? Cuando aquí sí hay un número, aquí es 0 o aquí es 0. Ahí sí se escribe. De lo contrario, si está en este lado, no se necesita escribir. Muy bien. Miremos qué número es este, cuántas unidades. Ah, perdón, el anterior nos quedó como 49. El siguiente, entonces, unidades me decían que hay 4. ¿Cuántas decenas? Entonces me decían, profe, yo veo 2, muy bien. Y por último, ¿cuántas centenas? 1. Eso representa el número 124. Muy bien. Otro ejemplo, ¿cuántas unidades? Recuerden, siempre empezamos por unidades. En este caso veíamos 6, entonces se ubicaría así. ¿Cuántas barritas de 10? ¿Cuántas decenas? ¿Cuántos grupos de 10? 1. ¿Y cuántas centenas? 1. Ese número sería el 116. Luego continuamos. ¿Cuántas unidades? Otro ejemplo. 2, 3. Entonces 3 unidades. ¿Cuántas barritas o cuántos grupos de 10? Entonces contamos y dijimos que habían 7. Y posteriormente, ¿cuántas centenas? 1. Entonces, el número que representamos fue el 173. Muy bien. Esto ya está en el módulo de ustedes en la página 65. Y allí entonces decimos que a partir de hoy vamos a trabajar con números de 3 cifras. Entonces hablábamos de los mangos, una bolsita de mangos. Sería una decena, mírenla por acá, una decena de mangos. Y si metiéramos 10 de estas en una cajita, sería una centena de mangos, es decir, 100 mangos caben en esta bolsa, en esta caja, perdón. Entonces, se les solicitó ahí en su libro, dibuja los elementos, entonces simplemente es darnos cuenta que en una bolsita, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En cada bolsita hay 10. Es decir, que cada bolsita es una decena. Y si tenemos 10, lo escribimos acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 decenas. Eso quiere decir que tenemos 100 unidades o lo mismo que decir que tenemos una centena. En el libro ustedes deben dibujar según lo que nos diga acá. Nos dice que tenemos 100 unidades de peras, que equivalen a 10 bolsas o 10 grupos de 10 peras. Y que entre todas tendríamos una centena de peras. Entonces se les pidió dibujar peras. 10 peras, otras 10, otras 10, otras 10, otras 10. Muy bien, para un total de 100 unidades de peras. Debe quedarles así. En la siguiente nos pedían que dibujáramos, muy bien, bananos. Vamos a escribir el número 100 para un total de 10 bolsas o una caja de bananos. Entonces dibujamos 10 bananos, 10, 10, 10. La siguiente nos debe quedar así. 10 bananos en cada bolsa para un total de 100 unidades de bananos. Y por último me pidieron dibujar palitos. En estos palitos entonces vamos a poner el número 100, igual el número 10 y el número 1. Yo hice unos palitos muy parecidos a las decenas, pero ustedes los pueden hacer de muchos colores. Entonces en cada uno vamos a poner 10 palitos para un total de 100 palitos. Muy bien.
Esta es la tarea que ya se las envío por WhatsApp para que puedan hacer su actividad. Los quiero mucho y que tengan un buen día. Chao, chao.